Si llegaste a Estados Unidos, pon atención a esta historia. Hace muchos años, en un pequeño pueblo del norte de México, vivía Mateo junto a sus padres, Rosa y Julián, en una casita sencilla y desgastada. El techo de lámina, viejo y oxidado, rechinaba cada vez que el viento soplaba con fuerza. Mateo era un joven inquieto, siempre con la mirada curiosa. Con frecuencia caminaba hasta el centro del pueblo. Llegaba a la plaza y se quedaba observando en silencio. Se sentaba bajo un árbol enorme donde solían reunirse vaqueros, campesinos y viajeros, todos hablando de lo mismo. Dicen que más al norte la vida es mejor, comentaba uno. Que allá hay trabajo de sobra, respondía otro. Y que no se pasa tanta necesidad como aquí, agregaba alguien más. Esas palabras se le quedaban dando vueltas en la cabeza al muchacho. Un verano, Mateo estaba sentado frente a su casa mirando el camino polvoriento. El sol comenzaba a esconderse y el viento hacía vibrar el techo de lámina. De pronto, una idea lo sacudió por dentro, clara y directa. ¿Y si me voy al norte a buscar esa vida? No fue un sueño bonito ni un plan bien pensado. Fue una idea repentina, como si hubiera estado esperando el momento justo para aparecer. Se quedó inmóvil mirando el cielo y comprendió que ya no quería seguir viviendo de la misma manera con sus padres. Ese anhelo por el norte empezó a crecerle en el pecho hasta volverse una decisión firme. No sabía cómo decírselos. Pero una tarde, mientras cenaban, habló. «Papá, mamá, me voy a ir al norte», dijo en voz baja. Julián dejó los cubiertos. Rosa soltó el trapo que tenía en las manos. Ambos lo miraron sin entender. «¿Cómo que te vas?», preguntó el padre, frunciendo el ceño. «¿Y qué vas a hacer allá?», dijo la madre, acercándose con la voz temblorosa. «¿Por qué te quieres ir, hijo?». Mateo respiró profundo. «Porque quiero encontrar una vida mejor». El padre suspiró largo. «Hijo, la vida allá afuera no es sencilla. Aquí, aunque sea poco, no nos falta que comer». Mateo bajó la mirada. Rosa lo observaba con los ojos brillosos, llenándose de lágrimas. «Ay, Mateo, ¿y nosotros qué vamos a hacer sin ti?», susurró. Pero él ya no podía echarse atrás. La decisión estaba tomada. Esa noche ninguno pudo dormir. Al amanecer, cuando el aire aún estaba fresco, Mateo salió con una bolsa vieja donde llevaba sus pocas pertenencias, un par de camisas y unos pantalones. Rosa estaba sentada a la mesa, con los ojos hinchados de tanto llorar. Le extendió una bolsa con comida. «Toma, te puse un poco de pan, tortillas, carne seca y agua. No es mucho, pero te va a ayudar». Mateo tomó la bolsa con las manos temblorosas. «Gracias, mamá». Ella ya no pudo contener las lágrimas. Rosa no pudo contenerse más. Las lágrimas se le escaparon y lo abrazó con fuerza, como si con ese gesto pudiera impedir que se fuera. «Cuídate, Mateo, por favor, cuídate mucho», dijo llorando contra su hombro. Entonces habló Julián, con la voz áspera y quebrada. «Si algún día decides volver, hijo, aquí estaremos. Pase lo que pase». Mateo asintió en silencio, tragando saliva. No quería llorar, pero la vista se le nubló. Yo los quiero mucho», alcanzó a decir. «No te olvides de nosotros», respondió Rosa, secándose las lágrimas con el rebozo. Mateo respiró hondo, se colgó la bolsa al hombro y empezó a caminar por el camino de tierra. Antes de alejarse del todo, volteó una última vez. Su madre lloraba en silencio. Su padre seguía de pie, firme, pero con los ojos brillosos. Apretó los labios, dio media vuelta y continuó avanzando hasta que la casa se volvió pequeña a lo lejos. El corazón le pesaba, pero la decisión lo empujaba hacia adelante. Caminó todo el día bajo el sol, por el camino polvoriento, dando pequeños sorbos de agua y comiendo despacio el pan y las tortillas. Al caer la tarde, alcanzó a ver las primeras casas de la ciudad. Era grande, ruidosa y completamente distinta a su pueblito.
Entró sin rumbo fijo. No tenía dinero ni un lugar donde quedarse. Buscó un rincón junto a una pared y ahí se sentó, con la bolsa a su lado. Estaba exhausto. Así pasó su primera noche en la ciudad, solo, cansado y sin saber qué le esperaba al día siguiente. Al amanecer, el frío soplaba con fuerza. Mateo se levantó temblando. Escuchaba perros ladrando, pasos apresurados, voces por todos lados. Entonces se dijo a sí mismo: bueno, a darle. Y comenzó a buscar trabajo. Pasó el día tocando puertas. En algunas apenas le abrían para decirle que no, en otras ni siquiera se asomaban. No necesitamos a nadie. Ya estamos completos. ¿Tienes experiencia? Entonces no. Así se le fue el día caminando bajo el sol, con los pies ardiendo y cuidando su bolsa como si fuera lo único que tenía en el mundo. Pero esa tarde llegó a una casa sencilla, aunque sólida. Tocó con los nudillos. Toc, toc, toc. Se escucharon pasos y la puerta se abrió. Era un hombre de unos 40 años, robusto, moreno, con un bigote espeso. Su expresión era seria, pero no parecía mala persona. ¿Qué buscas, muchacho?, preguntó sin rodeos. Trabajo, señor. Lo que haya. El hombre lo miró de arriba abajo. ¿Y qué sabes hacer? Cargar, mover cosas, ayudar en lo que sea. Trabajé en el campo con mi papá. El hombre se quedó pensativo. Mateo ya se preparaba para otro rechazo, otra caminata con el estómago vacío. Pero el hombre suspiró y dijo: necesito manos fuertes para mover y arreglar algunas cosas. Mateo levantó la mirada. ¿De verdad? Sí, pero te aviso, aquí se trabaja duro. Está bien, yo puedo hacerlo. El hombre abrió un poco más la puerta. Pasa entonces. Mateo respiró profundo, sintiendo que por fin algo se abría en su camino, y cruzó la puerta. Desde ese día trabajó sin faltar. Hacía de todo: barría, cargaba cajas, movía muebles, limpiaba patios y arreglaba lo que estuviera a su alcance. Su patrón notó que no se quejaba, no pedía descanso, no ponía mala cara. Trabajaba como alguien que llevaba algo pesado en el pecho, y poco a poco, sin darse cuenta, fue llenando su mente de esfuerzo, trabajo y el deseo de avanzar un poco más. Con el tiempo, Mateo se ganó por completo la confianza de su patrón y terminó convirtiéndose en el encargado de casi todo. Pero mientras más se hundía en la rutina de la ciudad, menos lugar quedaba en su mente para los recuerdos del pueblo. Primero dejó de pensar en su padre cuando se ajustaba las botas al amanecer. Después se fue borrando la imagen de su madre haciendo tortillas al alba. Y, sin darse cuenta, también desapareció el recuerdo del viento golpeando el viejo techo de lámina. Pasaron semanas, luego meses, y al final, años. Aquellos recuerdos que antes ardían en su memoria comenzaron a apagarse lentamente. Mateo ya no era el mismo muchacho. Se había vuelto más fuerte, más seguro, más acostumbrado al ruido constante de la ciudad que al silencio abierto del campo. Fue en esa etapa cuando conoció a Lucía, la hija del patrón. Lo suyo no empezó con prisas ni promesas exageradas. Fue un afecto que creció despacio, casi sin notarlo, como se teje una prenda, punto por punto, con paciencia. Con el tiempo decidieron vivir juntos y formaron una vida sencilla, pero tranquila. Mañanas apresuradas, besos rápidos antes de salir a trabajar, pequeñas rutinas compartidas. Sin embargo, había algo que Lucía no lograba comprender. A veces, cuando hablaba de su propia familia, preguntaba con naturalidad: ¿y tus padres, Mateo? ¿No los extrañas? Él, sin mirarla del todo, respondía siempre lo mismo: viven lejos, muy lejos. Luego cambiaba de tema de inmediato, como si hablar de eso le apretara el pecho. Mateo sentía que ya tenía otra vida, una que consideraba mejor: ropa limpia, un empleo seguro, una mujer de ciudad a su lado, un futuro que jamás había imaginado en el rancho. Y dentro de esa nueva vida, su pasado,
El pueblito, la tierra seca, las manos curtidas de su padre, la comida sencilla de su madre, le provocaba vergüenza. Sentía que todo eso debía ocultarse, como una marca que no quería mostrar. Un domingo, Lucía le dijo con su sonrisa tranquila: «Mateo, ¿me acompañas a comprar? Nos faltan algunas cosas para la casa». Él asintió mientras se acomodaba la camisa. «Vamos». Fueron a una tienda. Ella eligió especias, verduras y lo necesario. Pagaron, tomaron las bolsas y caminaron hacia la salida. Pero justo al empujar la puerta, Mateo sintió algo extraño, un tirón en el pecho, un aire distinto. A pocos pasos, entre la gente, como si no pertenecieran a ese lugar, estaban Rosa y Julián. Ambos lo miraban como quien encuentra agua en medio del desierto. Rosa dio un paso tembloroso hacia él. «¡Ay, hijo!», su voz se quebró. Por fin te encontramos. Te hemos buscado tanto». Julián, con los ojos llenos de lágrimas, asintió varias veces, como si temiera que al parpadear su hijo desapareciera. «Hijo», dijo con esa voz áspera que Mateo conocía desde niño. «Caminamos días para llegar hasta aquí. En el pueblo, un vecino que viajó nos dijo que estabas trabajando por estos rumbos». Lucía miró a Mateo con sorpresa. «¿Ellos son tus padres?», preguntó sin mala intención, solo con curiosidad. Y en ese instante, Mateo sintió como la vergüenza le subía por el cuello como un fuego imposible de apagar. Mateo observó la ropa sencilla de ellos, el polvo pegado a sus guaraches, el olor del camino adherido a su piel. El corazón le latía con fuerza, pero su orgullo habló primero. «No los conozco», dijo sin respirar. Sus padres se quedaron inmóviles. Rosa abrió la boca como si le hubieran robado el aire. «Ay, hijo», balbuceó. «¿Cómo que no?», susurró ella. «Señores», interrumpió Mateo sin levantar la mirada. «Deben estar equivocados. Yo no soy el hijo que buscan». Julián bajó lentamente el sombrero y lo apretó contra su pecho. Tragó saliva. Sus ojos seguían brillando, pero ya no por esperanza, sino por algo que se había quebrado por dentro. «Ah, ya entiendo», murmuró. «Discúlpenos, joven». Lucía los observaba sin comprender, sintiendo que algo no encajaba. Rosa intentó acercarse una vez más, levantando apenas los brazos, como quien quiere tocar algo que sabe que se le está escapando. «Hijo, somos tus padres del pueblo. Tu rostro es el mismo». «Yo sé que eres tú», susurró, con las lágrimas corriéndole por las mejillas. Mateo apretó los dientes. El nudo en su pecho era enorme, pero no dijo nada. El silencio se volvió pesado. Julián respiró hondo, tomó a Rosa del brazo y dijo despacio, como si cada palabra le doliera: «Vámonos, vieja, estamos molestando al joven». Se dieron la vuelta sin reproches, sin preguntas, sin suplicar. Caminaron entre la gente como quien se va con las manos vacías. Lucía miró a Mateo. «No sé quiénes son». «No los conozco», repitió él. «Seguro se confundieron». Y siguieron caminando rumbo a casa. Pero Lucía no podía quitarse la escena de la cabeza, los ojos enrojecidos de aquella pareja, la ropa humilde, el cansancio acumulado en cada paso. Mientras más intentaba olvidarlo, más crecía la duda. Mateo actuaba como si nada hubiera pasado, pero ella no era ingenua. Algo escondía, y su silencio decía más que cualquier palabra. 2 días después, Lucía decidió salir sola. Caminaba por la ciudad, entre calles polvosas y gente apurada, cuando escuchó murmullos cerca de unas tiendas. «Son los padres de un muchacho que se vino para acá y nunca regresó», decían 2 vendedores. «Pobrecitos». Lucía se quedó helada. «¿Cómo son?», preguntó con la voz temblorosa. La descripción coincidía exactamente con la pareja del mercado. Sin pensarlo, corrió hacia donde le indicaron. Los encontró sentados sobre un borde de piedra, con una bolsa de ropa y la mirada vencida.
Hablaban en voz baja, como resignados. Rosa levantó la vista y la reconoció. Usted estaba con él, dijo llevándose una mano al pecho. ¿Mateo está bien? El corazón de Lucía se encogió. ¿Mateo? ¿Es su hijo? Preguntó con dificultad. Julián asintió despacio. Vinimos a buscarlo, hija. Solo queríamos verlo, decirle que aquí seguimos. Pero él dijo que no nos conocía. Su voz se quebró como rama seca. Rosa dejó caer una lágrima silenciosa. Tal vez, para él ya no somos nada. Lucía sintió que el mundo se le movía bajo los pies. Les dio agua, les pidió perdón y les prometió hablar con él. Esa noche, cuando Mateo regresó a casa, encontró a Lucía esperándolo en la puerta, seria como nunca antes la había visto. Mateo, tus padres siguen en la ciudad, dijo Lucía sin rodeos. Los vi. Están por irse, rotos, creyendo que te perdieron para siempre. Respiró hondo, conteniéndose. ¿Cómo pudiste negarles la cara? Mateo se quedó paralizado. La culpa le cerró la garganta como un nudo imposible de soltar. Lucía, yo no. No, lo interrumpió ella, con lágrimas firmes. No puedo estar con un hombre que se avergüenza de quienes le dieron la vida. Si niegas a tus padres, ¿qué queda para mí? Tomó su bolso. No se despidió. No pidió explicaciones. Se fue porque lo entendió todo en ese instante. Mateo había elegido la vergüenza antes que el amor. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Permaneció con la mirada fija en el techo, reviviendo una y otra vez lo ocurrido. Veía a sus padres frente a él, cansados, cubiertos de polvo, llenos de esperanza, y él diciendo que no los conocía. La escena lo perseguía. En su mente, el rostro de su madre se rompía en silencio y su padre bajaba el sombrero con dignidad, aunque por dentro se estuviera derrumbando. Cuando amaneció, ya no podía cargar con la culpa. Tomó sus pocas cosas y salió casi corriendo hacia la salida de la ciudad. Estaba decidido a encontrarlos, a pedirles perdón, a decirles la verdad que les negó cuando más la necesitaban. Pero al llegar al lugar donde los había visto por última vez, ya no estaban. Preguntó en tiendas, en esquinas, entre vendedores. Nadie sabía nada. Se habían ido. Habían vuelto a caminar, pero ahora con el corazón hecho pedazos por su propio hijo. Esa certeza le atravesó el pecho, sin pensarlo más, emprendió el camino de regreso al pueblo que había dejado años atrás. Fue un trayecto largo y pesado. Caminó bajo el sol ardiente, tragando aire caliente, remordimiento y lágrimas. Cada paso era una confesión silenciosa: les fallé, los negué, los herí. Cuando por fin llegó al pueblito, vio la casita humilde. Y ahí estaban, sentados afuera, agotados por el viaje, con la mirada cansada, pero vivos. Mateo sintió que el alma se le partía. No dijo nada. Las piernas le fallaron y cayó de rodillas frente a ellos. Las palabras brotaron solas, entre sollozos. Perdónenme, dijo con la voz destrozada. Fui un tonto, un hombre vacío. Perdónenme. Rosa se levantó de inmediato y lo abrazó con fuerza. No necesitó escuchar más. Para una madre, un hijo siempre es un hijo. Hijo, tú siempre vas a ser nuestro, susurró, acariciándole la cabeza. Julián se acercó despacio y puso una mano firme sobre su hombro. Ya estás en casa, muchacho. Y con esas palabras, Mateo sintió que por primera vez en mucho tiempo podía respirar de verdad. Desde ese día decidió quedarse. Los cuidó, los ayudó, trabajó la misma tierra que una vez despreció. Era su forma de reparar lo que había roto. Los meses pasaron lentamente. El silencio del campo le permitió pensar, comprenderse y enfrentar su error sin huir. Y aunque creía que Lucía era solo parte del pasado, ella se enteró de que Mateo había regresado y que ahora vivía con sus padres. Un día, mientras él barría el patio, escuchó pasos suaves. Levantó la cabeza, y ahí estaba ella, de pie,
con la luz del atardecer detrás. Lo miraba sin enojo, sin prisa, solo con verdad. «Hola, ¿cómo estás, Mateo?», preguntó Lucía con voz serena. Mateo sintió que algo se encendía dentro de él, como si la vida regresara de golpe a su pecho. Hablaron durante toda esa tarde. Él pidió perdón desde lo más hondo de su corazón. Ella lo escuchó sin interrumpirlo, y lo que vino después no fue reproche, sino entendimiento. Tras ese encuentro, decidieron volver a caminar juntos. A veces entre la ciudad y el rancho, otras entre el pasado y el presente, aprendiendo a vivir entre las raíces y los sueños. Y así comprendieron algo que a muchos les toma toda una vida entender. Las raíces no son motivo de vergüenza. Las raíces son un honor. A veces creemos que avanzar significa olvidar. Pensamos que crecer es cortar el pasado, negar de dónde venimos, esconder las manos que nos sostuvieron cuando no teníamos nada. Nos convencemos de que mirar atrás nos hace débiles, cuando en realidad es lo único que nos mantiene de pie. El orgullo puede llevarnos lejos, pero también puede dejarnos solos. Nos empuja a cambiar de nombre, de historia, de memoria. Y sin darnos cuenta, empezamos a sentir vergüenza de quienes nos dieron todo sin pedir nada. De los padres que caminaron antes que nosotros para que el camino fuera menos duro. De las raíces que nos sostuvieron cuando aún no sabíamos caminar solos. Pero la vida siempre encuentra la forma de detenernos. A veces lo hace con una pérdida. Otras, con una mirada rota. Y en ese momento entendemos que ningún éxito vale el precio de negar el amor verdadero. Porque el pasado no es una carga, es una base. No es una mancha, es una huella. Negar a quienes nos formaron no nos hace más grandes, nos hace más vacíos. El silencio, la culpa y la soledad llegan cuando olvidamos que todo lo que somos empezó en un lugar humilde, en unas manos cansadas, en un sacrificio silencioso. Honrar nuestras raíces no significa quedarnos ahí, significa recordarlas con dignidad. Significa avanzar sin romper, crecer sin despreciar, soñar sin olvidar. Porque cuando el mundo nos quite todo, lo único que permanecerá será el amor que dimos y el que supimos reconocer. Nunca te avergüences de tus orígenes. Ahí nació tu fuerza. Ahí empezó tu historia. Y mientras recuerdes de dónde vienes, jamás estarás perdido.